This call is now being recorded. Bueno, empezamos. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Estamos Sí, ahí? sí. ¿Sí? Bien. Bueno, empezamos con las ecuaciones diferenciales de segundo orden. En principio, después lo vamos a generalizar para orden mayor. De estas solamente vamos a ver un caso particular, que es el caso en que estas ecuaciones diferenciales tienen coeficientes constantes, o sea que es lineal, primero lineal, con la forma que vimos nosotros de la lineal, pero en vez de que la y y sus derivadas estén multiplicadas por funciones, van a estar multiplicadas solo por constantes. ¿Sí? Solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Y dentro de esas vamos a empezar a ver las que a su vez se conocen como homogéneas. Ahora vuelvo a explicar todo esto que dije recién. Bueno, ¿a qué vamos a llamar ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea con coeficientes constantes? Bueno, se la llama de segundo orden porque la derivada de mayor orden que aparece es de orden 2. Es lineal porque la y sus derivadas no aparecen afectadas por ninguna función. No están elevadas a ninguna potencia ni son un argumento de ninguna función. Y es con coeficientes constantes porque las expresiones que multiplican a y a sus derivadas son números. Estas a que tienen acá son valores constantes. Está entonces lineal porque y sus derivadas no están afectadas por ninguna función. Y con coeficientes constantes porque solo están multiplicadas por números. Solo vamos a ver este tipo de ecuaciones. Y a su vez se la llama homogénea, no porque tengan nada que ver con las homogéneas que vimos la clase pasada, sino que tiene que ver más con el concepto de homogénea, de ecuación homogénea de álgebra. El sistema homogéneo era aquel que está igualado a cero. Bueno, por eso se la llama homogénea. Porque están igualadas a cero. ¿Bien? Solamente vamos a estudiar este tipo de ecuaciones diferenciales. No necesariamente las homogéneas. Después vamos a ver qué pasa cuando no estén igualadas a cero, pero sí con coeficientes constantes. Acá, multiplicando y a sus derivadas, no puede aparecer ninguna otra expresión que no sea un número. Bueno, la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, tiene mucho que ver, mucho paralelo con lo que ustedes vieron en álgebra, con la idea de subespacio. ¿Sí? Con su espacio, base. El que se acuerda de eso, buenísimo, lo va a aprovechar. El que no se preocupe porque la va a poder resolver igual. El conjunto solución de estas ecuaciones diferenciales es un subespacio de dimensión 2. ¿Sí? El conjunto solución de estas ecuaciones diferenciales es un subespacio de dimensión 2. Por eso es que la solución general es combinación lineal de dos funciones LI. Esa I1 y esa I2, que son dos soluciones linealmente independientes, es lo que forma la base de soluciones de esta ecuación diferencial, del conjunto solución, del subespacio solución de esta ecuación diferencial. ¿Sí? El subespacio solución de estas ecuaciones tiene dimensión 2. Por eso es que cualquier solución se va a escribir como combinación lineal de dos soluciones LI, que van a ser las que forman la base de soluciones de esta ecuación diferencial homogénea. Volviendo a lo que habíamos visto nosotros de ecuaciones diferenciales, como la ecuación diferencial es de orden 2,
en mi solución general aparecen dos constantes arbitrarias, ¿sí? Recuerden que eso siempre coincide, el orden con la cantidad de constantes. Bueno, recordemos un poquito, ¿qué quería decir que dos vectores sean linealmente independientes? Que forman un subespacio de dimensión 2. Claro, pero ¿cuándo decimos que son linealmente independientes? Cuando no son paralelos. Claro, cuando uno no es múltiplo del otro. Bueno, en funciones nos va a pasar lo mismo. Dos funciones son LI o LD, si quieren, para que lo vean mejor. El conjunto formado por el conjunto formado por F y G es un conjunto LD si existe una constante alfa, tal que F de X se puede escribir como alfa por G de X para todo X del dominio de F y G, ¿no? Está bien, si una se puede escribir multiplicando a la otra por una constante, y esto es clave, esto se da para todo X. Si esto no existe, si esta constante alfa yo no la puedo encontrar, entonces significa que F y G son LI. ¿Sí? Cuando una no se puede escribir multiplicando a la otra por una constante para todo X, entonces las funciones son LI. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de funciones son? ¿Cómo son E a la X y E a la X más 2, por ejemplo? Ejemplo fácil. Linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque la primera multiplicada por e al cuadrado es la segunda. Exactamente, muy bien. ¿Sí? E a la X más 2 es E al cuadrado por E a la X. Este E al cuadrado estaría jugando el papel de alfa. Y esta relación se da para cualquier X real, en este caso. Por lo tanto, este es un conjunto LD. ¿Sí? Porque la segunda la puedo escribir como una constante por la primera y esa relación es válida para todo X. Si hubiese un X donde eso no se cumple, es condición suficiente para decir que las funciones son LI. Si al menos hay un X donde esa relación no vale, entonces las funciones van a ser LI, no LD. ¿Está? Bueno, ejemplos que nos van a venir bien, después vamos a ver por qué. Las funciones e al R1 por X, e al R2 por X son linealmente independientes. Y lo mismo me pasa siempre y cuando R1 sea distinto de R2, claramente. Y lo mismo nos pasa entre e al R1X y X por e al R1X. No hay forma de que yo multiplique una exponencial por un número y le cambie el exponente. ¿Ustedes estudiaron la independencia lineal entre funciones? ¿En álgebra? Creo que sí. ¿Y cómo hicieron? ¿Se acuerdan? Existen dos formas en que uno puede estudiar la independencia lineal. Una alternativa es lo que usaron siempre para estudiar la independencia lineal en álgebra, que era armar la combinación lineal que me da el vector nulo. En este caso armaríamos la combinación lineal que nos da la función nula. En este caso vamos a hacerlo con estas dos. Yo podría armar
La combinación lineal que me da la función nula entre estas dos funciones. Esta es la función que devuelve 0 para cualquier x, ¿ok? Bueno, ¿cómo hacemos para ver si, para que las funciones sean linealmente independientes, esta combinación tenía que tener como única solución la nula, o sea, alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0. Como para que sean linealmente dependientes, una tiene que ser la otra multiplicada por una constante para todo x, entonces si yo logro encontrar 2x donde esa combinación lineal no es posible, ya está, van a ser LI. Entonces la estrategia en funciones pasa por ahí, una de las estrategias. Proponer valores para x. Si para esos valores de x la única solución es alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0, entonces eso es suficiente para decir que las funciones son LI. Porque nunca voy a poder escribir una multiplicando a la otra por una constante para todo x, porque yo encontré al menos un valor donde eso no se cumple. ¿Está bien? Entonces le damos valores a x. Por ejemplo, 0 sería uno piola. Perdón, acá hice, bueno, quería hacer el primero. Vamos, perdón, agarro el segundo porque va a ser más fácil, así no perdemos tiempo. Pero es igual para el otro, ¿eh? Voy a estudiar este. Para x igual a 0 queda alfa 1 más alfa 2 por 0, ¿no? Porque e a la 0 es 1, igual a 0. De acá sale que alfa 1 vale 0. Pero yo no sé nada sobre alfa 2. Entonces propongo otro valor. Cualquiera, ¿eh? X igual 1, por ejemplo. Entonces me queda que alfa 1 por E más alfa 2 por E también vale, la función nula evaluada en 1 me da 0. Entonces acá nos queda un sistema algebraico, del cual sabemos que como alfa 1 vale 0, si yo lo reemplazo acá, sale que alfa 2 tiene que valer 0 también. Entonces, para estos dos valores de x, la única posibilidad de traducirlo esto en la función nula, o sea, que una sea múltiplo de la otra, es que los alfas sean 0. Es la única posibilidad. Por lo tanto, si para estos dos x yo no pude encontrar un alfa tal que una multiplicada por la otra me dé lo mismo, significa que estas dos funciones son LI. Porque yo no puedo generar la función completa. A partir de una no puedo generar la otra. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Bueno, esta es una alternativa. En el apunte teórico que tiene cargado en el aula, tienen otra alternativa a partir de un determinante que se conoce como browniano. Después chusmeenlo para tener distintas visiones para probar que dos funciones sean LI. Entonces, estas dos funciones son LI y lo mismo ocurre con dos exponenciales siempre y cuando la constante que multiplica la exponencial sea distinta. Bueno, ya sé cómo identificar cuándo dos funciones son LI. Ahora quiero que vuelva sobre lo que leímos antes, que es clave. Lo que vimos acá, que nos concentramos en lo de independencia lineal, pero hay algo más importante que tenemos que observar. Lo que me dice acá es que la solución general de esta ecuación diferencial se reduce, para encontrar esa solución general, a encontrar estas dos funciones que sean linealmente independientes. O sea, yo no voy a encontrar todas juntas. Te encuentro dos que sean LI y ya está. Tengo la base, tengo todas. Entonces, a diferencia de lo que hicimos en orden 1, donde yo me puse con un método para encontrar toda la familia de soluciones, acá me alcanza con encontrar dos. Ustedes miran una ecuación diferencial, me dicen, mira,
esta función es solución, esta también, y son LI, ya está. Entonces no nos vamos a concentrar en todas juntas, sino simplemente en conseguir 2. ¿Está bien? En conseguir 2 que sean linealmente independientes. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un poco agudizar los sentidos, a ver si fácilmente podemos generar soluciones. Piensen en una cosa. Mi ecuación diferencial, no la tengo, estaba buscándola. Acá quería. Bueno, la ecuación diferencial tiene esta pinta. Y segunda más constante por I' más constante por I igual a 0. Yo necesito buscar 2 funciones que verifican esta ecuación. Si tengo que empezar a buscar, ¿por qué tipo de funciones voy a buscar? Y tienen que ser funciones que cuando yo las derive, tengo que poder trabajar algebraicamente con la función y sus derivadas. ¿Por qué? Porque necesito que dé 0. Entonces, si yo tuviese que proponer una función, quizás un logaritmo no estaría piola. Porque acá pongo un logaritmo y acá pongo un 1 sobre x. Y el logaritmo de x más 1 sobre x no lo puedo sumar. Puedo tratar de reducir esa expresión, pero es muy difícil lograr que me dé 0. Entonces, tienen que ser funciones que al derivarlas no modifiquen su esencia. O sea, sigan siendo algo del mismo estilo. ¿Qué funciones cuando yo la derivo no se modifican demasiado? E a la Polinomios, X. ¿puede ser? E a la X, cuando yo la derivo, sigue siendo E a la X. Entonces, si yo acá pongo E a la X y acá pongo la derivada, es posible que pueda operar entre la función y sus derivadas. Y me puedo jugar un poco más. Me puedo jugar para funciones de esta forma. Porque si yo tengo funciones de la forma E a la Rx, al derivarla, lo único que hago es que la derivada queda multiplicada por R, ¿no? Si esta es así, y prima es R por E a la Rx. Y segunda es R cuadrado por E a la Rx. Entre la función y su derivada, pensemos que esto es un número. Yo puedo operar y tratar de ver si me da 0. Entonces, a alguien se le ocurrió proponer funciones de esta forma. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿podría esta función ser solución de esta ecuación? ¿Y qué tengo que hacer para verlo? Y reemplazar. Reemplazar I y sus derivadas en esta ecuación diferencial. Y nos quedaría algo así, ¿no? En lugar de I segunda, voy a poner esta expresión. R cuadrado por E a la Rx, más A1 por I', A1 por R E a la Rx. Y A0 por I, donde I es E a la Rx. Si llegamos acá. La pregunta es, para algún R, si puede ser para 2 sería ideal, pero si para al menos algún R, ¿esto puede llegar a dar 0? ¿Existirá alguna posibilidad de que para algún R esto de 0? -1 puede ser. Y no sé, porque la realidad es que no sé quién es A1 y quién es A0, ¿no? Pero si yo tuviese que buscarle los ceros a esta función, ¿qué harían? Saca factor común E a la Rx. Claro, ¿no? Puedo sacar E a la Rx factor común. Y queda R cuadrado más A1 por R más A0. Y esto tiene que ser 0. Entonces, la única posibilidad de que esto valga 0, ¿cuál es? Sacarle raíces al paréntesis. Claro, ¿no? Esto es siempre mayor que 0. La única posibilidad de que esto se anule es que esto valga 0.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Puede llegar a ser E a la Rx solución? Sí, sí, si ese R que vos elegís es solución de esta ecuación cuadrática. Si el R que vos elegís es solución de la ecuación cuadrática, entonces C a la Rx va a ser solución de la ecuación diferencial. Lo cual está buenísimo, porque ¿qué me está diciendo? Que para resolver esta ecuación diferencial lo único que tengo que hacer es resolver una cuadrática. Si resuelvo la cuadrática, ya estamos. O sea que la cosa viene fácil. ¿Sí? En principio me alcanza con resolver una ecuación cuadrática y ya encontré las soluciones. Bueno, y lo bueno es que en general las ecuaciones cuadráticas, ¿cuántas raíces tienen? 2. 2, lo cual está buenísimo, porque yo necesito solo 2 soluciones. Así que si encuentro 2 soluciones distintas, las exponenciales van a ser LI, porque eso ya lo vimos antes, entonces ya estamos. Entonces, vamos a formalizar un poco todo eso. Primero, lo que descubrimos recién. La función E a la Rx puede ser solución de esa ecuación diferencial si, solo si, R es raíz de este polinomio. Y este polinomio se lo conoce como polinomio característico. Bueno, ¿cómo me voy a armar ese polinomio? Tengo dos alternativas. Una es hacer todo lo que hicimos, proponer esto como solución, derivarlo, reemplazar en la ecuación diferencial y se generó el polinomio solito. Si no, el plan B, fíjese que hay cierta regularidad entre la expresión de la ecuación diferencial y la del polinomio característico, ¿no? Donde tengo y segunda aparece R cuadrado. A1 por R. R donde está y prima R. Y A0 por 1, porque acá no tengo derivada. Entonces, en la ecuación diferencial, el orden de derivación me dice el exponente de la R. Orden 2, R cuadrado. Orden 1, R. Y acá, como no está derivada, queda por 1. Sería R a la 0. Entonces ya encontramos una forma de generar soluciones de la ecuación diferencial. Simplemente armar este polinomio característico y buscarle las raíces. Entonces, vamos paso a paso. Paso 1, entonces. A mí me dan, supongamos que me piden, vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos? Paso 1, hallamos las raíces de su polinomio característico. ¿Cuál sería, para esta ecuación diferencial, el polinomio característico asociado? R cuadrado menos 3R más 2. Exactamente, muy bien. Bueno, esperen que lo voy a escribir bien.
Bueno, a este polinomio le voy a buscar sus raíces. Que en este caso, 2 y 1. exactamente, 2 y 1. ¿Se acuerdan para qué encontrábamos las raíces? Porque nosotros habíamos propuesto igual e a la Rx como solución. Y dijimos, estas pueden ser solución siempre y cuando el R sea raíz de tu ecuación característica. Y ya encontré las raíces. Entonces, ¿quién va a ser una solución de la ecuación diferencial? E a la x y e a la 2x. Eso, por el 2, e a la 2x. Y por el 1, e a la 1 por x, e a la x. Y cuando estudiamos independencia lineal, vimos que si en el exponente tengo números distintos, el conjunto formado por esas dos funciones es un conjunto LI. Tengo dos funciones que son las que necesito linealmente independientes. Lo que encontré fue la base de soluciones del homogéneo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución general de la ecuación homogénea? Y cualquier combinación lineal de los elementos de la base. O sea, ¿cómo armo una combinación lineal de esas dos? Alfa por uno más beta por el otro, ¿era algo así? Claro, nosotros solemos poner C1 y C2, pero está perfecto lo que vos dijiste. Constante por una más constante por la otra. Y esto que está acá ya es la solución general. ¿Bien? Ya resolvieron su primera ecuación de segundo orden. Bueno, esto pasaría si tenemos la suerte de obtener raíces reales y distintas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó acá? Bueno, ahora tendríamos que ver qué sucede con los otros casos. El caso que más me preocupa es el caso en que las soluciones sean iguales, porque ahí no me van a dar dos LI, me da una sola. Ese es el que nos falta ver. Las complejas son distintas, así que son LI. Lo que vamos a ver es cómo las reescribo. Ahora vemos esos dos casos. Bueno, me cambio, paso 2. Uy, acá, perdón, esto me quedó mal. Esto es una I. Así no le cambio. Ahí está. Paso 2. Bueno, este es el caso que vimos recién. Si la ecuación característica posee raíces reales y distintas R1 y R2, la solución general nos va a quedar de esta forma, que es el ejemplo que vimos recién. C1 por E al R1X más C2 por E al R2X. Si la ecuación diferencial, la ecuación característica posee raíces reales y múltiples, ahí sonamos. Porque ahí solamente vamos a generar, ¿no? Una solución sería E a la R1 por X. Y la otra sería la misma, porque R1 y R2 son iguales. Bueno, en este caso se puede demostrar que el resultado de multiplicar X por la expresión original, por E al R1X, también va a ser solución. Y por lo tanto, la solución general va a ser combinación lineal de esas dos.
C1 por LR1X más C2 por X por LR1X. Ven que les voy a... Lo mismo, pero para que vean cuáles son las dos funciones. Ahí está. Ah, se me borró todo. Bueno. ¿Cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra esto? Simplemente lo que hacen es partir de una ecuación diferencial donde pase esto, donde R1 sea igual a R2, o sea que tenga una ecuación característica con raíces dobles, por ejemplo, la ecuación, el polinomio característico en este caso sería R menos R1 al cuadrado, ¿no? Porque tendría raíz doble, que es R cuadrado menos 2R1 por R más R1 al cuadrado. Bueno, y ahora hago el ejemplo al revés. ¿Cómo sería la ecuación diferencial asociada con este polinomio característico? Y segunda, menos 2R1 por I' más R1 al cuadrado por I. Si ustedes reemplazan esta función, la derivamos y la reemplazamos acá, se puede probar que verifica. ¿Está? Esa sería la forma de demostrarlo. A los fines prácticos, entonces, cuando tengo raíces dobles, lo único que tengo que hacer es a la ecuación, a la exponencial que me da la raíz, la multiplicamos por X. ¿Bien? Bueno, y en el último ejemplo, ¿qué pasa si las raíces son complejas? Bueno, primero, importante esto que dice acá. Como mi ecuación diferencial tiene coeficientes reales, el polinomio también va a tener coeficientes reales. Y en polinomios con coeficientes reales, si hay una raíz compleja, su conjugado también es raíz. Así que si tengo una solución compleja, la otra es la conjugada. En ese caso, la solución de la homogénea se escribe de esta manera. ¿Cómo pasó que apareció un seno y un coseno? Bueno, el tema acá tiene que ver con esto. Que no sé si, como siempre, me dejé el lugar, creo que no. No, por supuesto. Ahora se los muestro. Vayan copiando la forma de la solución y ahora les muestro de dónde sale esto. Acá lo que vamos, el problema que tenemos con las soluciones complejas es que justamente me da funciones complejas, no por la independencia lineal. Son dos valores distintos de R, por lo tanto las exponenciales son LI. El problema está en que nosotros trabajamos con funciones reales, entonces lo que uno espera es que las soluciones sean también funciones reales. Entonces lo que vamos a ver es cómo puedo pasar de una solución compleja, de una función compleja, a esta expresión como suma de funciones reales. Lo que vamos a hacer es, vuelvo al concepto de álgebra, es que a partir de una base, ¿cómo me puedo generar otra? Las bases no son únicas. Hay infinitas bases para un subespacio. Entonces, ¿cómo voy a pasar de la expresión de exponenciales a la expresión de las trigonométricas para encontrar la base real? Una pregunta, Bueno, profe, ¿no tiene que ver con la fórmula de Euler eso? Eso, sí, esa es la que voy a usar. Exactamente, eso es lo que voy a usar. Bueno, entonces paso a explicar. A ver, si las soluciones son complejas,
dijimos, R1 era A más BI. Y R2 sería A menos BI. Entonces, con la lógica que aplicamos antes, la solución de la ecuación diferencial homogénea sería combinación lineal, voy a poner así, K1 por E a la A más BI, X, más constante por E a la A menos B por I, X. Y entonces la idea es que yo quiero que esto pase a ser una expresión real. Entonces, ¿qué se podría hacer? Acá esto yo lo puedo escribir como, acá podríamos sacar un E a la A, X factor común, ¿no? Porque esto suma exponenciales y da lugar a producto. Así que en principio yo lo podría escribir esto así. E a la AX con uno coseno de nada todavía. Esperen, ya me entusiasmé. Bueno, y entonces, acá es donde aparece Euler. Euler encontró una forma para escribir, una forma alternativa para escribir la exponencial compleja. Cualquier expresión de la forma E a la alfa I se puede escribir como el coseno de alfa I, coseno de alfa, ahí, más I por seno de alfa. Esta es la fórmula de Euler para la exponencial compleja. Nosotros lo que queremos hacer es, a esta expresión compleja, darle la apariencia de función real. O sea, en palabras sencillas, tenemos que esconder el I. Nuestro objetivo es acá ocultar el I. De alguna manera, tratar de que el I se vaya. ¿Ok? Así como esconder que es complejo. ¿Está bien? Lo vamos a esconder. Vamos a tratar de hacer que parezca real. Entonces vamos a aplicar esta identidad. Entonces esto me va a quedar E a la AX, que va a multiplicar a K1, por esto, pero traducido acá. Mi alfa en este caso sería B por X. Coseno de B por X más I seno de menos B por X. De B por X, no dije nada. Más, y ahora voy con la segunda. K2 que multiplica al coseno de menos Bx más I por el seno de menos Bx. Ahora, esto es lo que nos queda, usando esta formulita. No hace falta que hagan todo esto, yo para que vean de dónde sale. Ahora, el coseno es una función par, por lo tanto, coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. O sea que esto es el coseno de Bx. Y el seno de menos alfa es igual al seno de alfa. Seno de Bx. No, menos seno de alfa, perdón. Porque el seno es impar. ¿Sí? Ahora estoy usando la paridad y la imparidad del seno y coseno. Coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. Y el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa.
Entonces, ¿qué logré? Que todo quedó en términos de seno y coseno. Todo queda en términos de coseno y de seno de Bx. Así que lo voy a hacer factor común. Y ya estamos. Coseno de Bx está afectado por K1 y por K2. Y el seno de Bx está afectado por K1, por I, menos K2 por I. Y acá es donde viene la magia. Donde vamos a mentir y vamos a ocultar al complejo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? K1 más K2 es un número. Suma de constantes es constante, así que a esto lo vamos a bautizar C1. Y K1 por I menos K2 por I también es constante, compleja, pero es un número. Y acá es donde hacemos la trampa, y a esto lo vamos a llamar C2. Entonces, en definitiva, pareciera que tiene la forma de una función real. Pero dependiendo de cuáles sean las condiciones iniciales que nos den, lo cierto es que este C2 podría llegar a ser complejo. Pero como nosotros las trabajamos con funciones reales, las condiciones iniciales van a estar dadas en reales, y entonces nunca me van a dar complejos. Pero lo cierto es que podría llegar a serlo. O sea que en definitiva, la solución de la homogénea en ese caso tiene la forma que mencionamos antes. E a la parte real del complejo, coseno de la parte imaginaria, sería una de las funciones de mi base. Esto sería el I1. Y C2 por E a la AX seno de Bx sería la segunda función que integra mi base. ¿Está bien? Y de esa forma se escribe cualquier solución compleja. Lo que me quedo es con esto último, ¿no? No hace falta hacer toda esta deducción. No hace falta hacer toda la deducción. Bueno, ahora vemos ejemplos, para aplicar todo eso. Es para que vean que esto no, es menos feo de lo que parece. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, traducimos todo el ejemplo para que se termine de cerrar lo que vimos. Ahora vamos viendo distintos ejemplos. Determina el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, repetimos los pasos que mencionamos antes. Primero encuentro polinomio característico. ¿Cuál sería el polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial? R cuadrado más R menos 6. Muy bien. Paso 2, le encuentro las raíces a esa solución. Dos y menos 3. Muy bien. R1 es igual a 2 y R2 es igual a menos 3. Entonces ahora usamos, de los casos que vimos recién, el caso en que R1 y R2 sean reales y distintas, que es el primero.
Así que, ¿cómo me queda la solución? ¿Cómo queda la solución? Como la primera. E1 Por E, dale. a la 2x más Sí. 2 por e a la menos 3x. Y ya está. Solución general. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pasamos al ejemplo 2. Segundo ejemplo. Idem. Planteo polinomio característico asociado. ¿Cuál sería? R cuadrado más 4R más 5. Muy bien. Busco sus raíces. Menos 2 más i, menos 2 menos i. Muy bien. Menos 2 más i y su conjugado. Soluciones complejas, así que vamos a nuestra tablita y nos buscamos el caso en que tenga soluciones complejas, que fue el último. Senos y cosenos, ¿dónde? A es la parte real del complejo, B es la parte imaginaria del complejo. ¿Puedo En hacer una nuestro pregunta? caso, dale. Viste que en la tercera dice I de H de T y no de X. No, es de ¿Eso es X, por es de algo? X, ¿O es perdón, un no, error? porque me Ah, equivoqué. En realidad ta, ta, porque ta. yo reutilicé y en otro lado lo ven en T y me olvidé de cambiarlo. Ahora Claro, ahí después te está, lo bueno. corrijo, perdón. Ahí está, gracias. Ni me había dado cuenta que me ha quedado en X. En T digo. Bueno, ¿cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria? Para este Menos 2 complejo. Menos real. 2 la real. Muy bien, menos 2 es claramente la real. La parte imaginaria, lo cierto es que podríamos elegir el 1 o el menos 1. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué me va a pasar? Que en uno usaré coseno de X, en el otro usaré coseno de menos X. Son dos bases distintas, o sea que puedo usar cualquiera de las dos. O sea, en una generarían la base con senos y cosenos, en la otra generarían la base con menos coseno, con coseno de menos X y seno de menos X o menos BX, es lo mismo, ¿está bien? Pueden tomar ángulo positivo, ángulo negativo, es indistinto. Usualmente uno por comodidad toma el positivo, pero lo cierto es que pueden elegir el negativo tranquilamente. Por ejemplo, B lo elegimos como 1. Entonces, la solución general, ¿cómo va a ser? C1 por E elevado a la parte real, o sea, E a la menos 2X. muy bien, por coseno de la parte imaginaria, o sea, Coseno de x. X. muy bien. Y la otra va a ser C2 por E a la menos 2x por seno de x. muy bien. Profe eligió 1 porque es una i nomás. Claro, es 1 por I, puedes elegir 1 o puedes elegir menos 1, ¿no? Porque es algo B por I. ¿Está bien? ¿Quién multiplica la I? 1 o menos 1, elegí cualquiera de las dos. Pero lo que tenemos distinto frente a los ejercicios que resolvimos hasta ahora es que acá tengo condiciones iniciales. Esto va a ser mi nuevo PBI. En el anterior solo me daban el valor de la función en un punto. Ahora me van a dar el valor de la función en un punto y el valor de la derivada de la función en un punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar condiciones iniciales.
como hacíamos antes, pero ahora lo voy a tener que aplicar sobre la función. Y sobre la derivada de la función. Entonces ahí voy. Me dicen que i en 0 vale 0. I en 0 es C1 por e a la 0 que es 1, coseno de 0 es 1, más C2 por e a la 0 que es 1, pero el seno de 0 es 0. Así que esto es C1 y ya me anticipan que C1 vale 0. Entonces, lo cierto es, bueno, ahora tendríamos que hacer lo mismo con la derivada. C1 por menos 2 menos, más, bueno, va a quedar un menos, pero vamos a ponerlo, más C1 por e a la menos 2x por menos seno de x, más C2 por e a la menos 2x por menos 2 seno de x, más C2 por e a la menos 2x por la derivada del seno, que es el coseno de x. Bueno, y le aplico las condiciones. I prima. I prima en 0 queda C1 por e a la 1 que es 1, coseno de 0 que es 1, menos 2C1, perdón. C1 por menos 2, más C1 por 0, 0, más C2 por menos 2 por 0, así que C2 por 0, más C2 por 1. Y esto me tiene que dar 2. Bueno, acá me queda una ecuación con dos incógnitas, pero ya sé que C1 vale 0. Así que nos queda que C2 es igual a 2. Entonces, la solución particular nos va a quedar 2 por e a la menos 2x seno de x. Y esta es la solución particular. Que por supuesto puedo derivar dos veces y reemplazarla en la ecuación original para chequear que nos dio perfecto, ¿no? Tienen esa alternativa. Todo se puede verificar en ecuaciones diferenciales. Y en esto todavía es muy fácil porque siempre la i le queda despejada. Entonces es derivar y reemplazar. Y chequean que les dé bien. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, pasamos al último ejemplo. Bueno, vamos, este lo empiezan ustedes. Escriben cuál es el polinomio característico, le buscan las raíces de ese polinomio y acá le pongo el machete de ayuda. Acá da menos 5 doble, profe. ¿Menos 5 doble? Bueno, Sí. a ver, todos llegaron a... La ecuación característica sería esta, ¿no?
El polinomio, perdón. R1 es igual a R2 igual a menos 5. Bueno, entonces, de todos los casos, ahora ¿cuál miro? El segundo. El segundo. Entonces, la solución del homogéneo sería C1 por el primer menos 5. ¿Por qué por el primer menos 5 no sería e a la menos 5x? Claro, digo, por la primera raíz menos 5, ¿qué solución se genera? E a la menos 5x, eso quise decir. Y ahora me volvió a dar menos 5 la segunda raíz, así que, ¿cuál es la segunda solución? Le agregas x por c2 por e a la menos 5x. Tal cual. ¿Sí? La que encontré y la que encontré, a eso la multiplico por x y generó otra solución. Y eso es todo. Y eso es todo. ¿Se entendió entonces cómo armar? Todo se reduce a saber escribir la ecuación característica o el polinomio característico y ese cuadrito que tienen ahí. Y con eso ya no solo van a poder resolver orden 2, sino que cierto es que después vamos a ver que para orden n, con este cuadrito ya vamos de sobra. ¿Bien? ¿Hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, hagamos una cosa. Si quieren, tómense 10 minutos de nuevo y vemos qué pasa cuando la ecuación diferencial es no homogénea. ¿Cómo venimos de consultas? Yo, No. profe, tenía una de la unidad 12. Bueno, dale, después la vemos. Listo, descansemos 15 minutos, así podemos ver, aunque sea plantearlas de orden no homogénea, y después vemos si hay dudas. En 15 nos vemos. ¿Sí? 35 más o menos, me descansé. Dale, profe. Descansen un poquito.